buenos días. Un respetuoso saludo para la señora Ligia en Santo Domingo, en primer lugar. Asimismo, un saludo pues a usted, Pablito, y a la doctora Sandrita en la ciudad de Quito. Quisiéramos asimismo saludar de manera respetuosa, fraternal, a los hermanos ecuatorianos que escuchan esta importante emisora, pidiéndonos la disculpa correspondiente por haberme atrasado unos minutos por motivos de viaje, de traslado, pero estamos aquí para conversar, para dialogar, para intercambiar opiniones, diríamos, sobre lo que está pasando en el Ecuador. Yo creo que en el país hay gente que quiere hacernos olvidar algunas cosas. Entre ellas pretenden hacernos olvidar que en este país se robaron la plata y que ese dinero es indispensable para buscar solución a los problemas de nuestro querido Ecuador. La Comisión Nacional Anticorrupción, que está formado por personas de edad, allí están una señora, la doctora Isabel Robalino, que tiene más de 100 años. Allí está un distinguido ecuatoriano que tiene 88 años, como Simón Espinosa. Entiendo que el doctor Julio César Trujillo tiene 84 años. Y así, por el estilo, hay personas de una larga vida que han tenido participación pues en actividades sociales del Ecuador. Esta comisión que coordina el economista Jorge Rodríguez Torres estableció que el monto de lo que se habían robado era de 35.695 millones de dólares. Óigame, no estoy hablando de 1.000 millones, no estamos hablando de 160 millones como en el caso del robo en la provincia, en la Argentina, de los famosos cuadernos del chofer del viceministro de Devido, que ha tenido ahí la prolijidad de apuntar la plata que él iba llevando a dejar al ministro, al presidente, a la presidenta y a algunos altos funcionarios. Les iba llevando 1 millón, 2 millones, 100.000, 200.000, dependiendo la jerarquía. Era el repartidor de la plata. En Argentina el escándalo que crea el periódico La Nación, que es la que recibió la copia de esos documentos, es gigantesca, 160 millones de dólares. Óigame, 160 millones de dólares no es ni la octava parte de un solo robo en el Ecuador, que es 2.166 millones, el robo de lo que significa el sobreprecio en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Pero nos quieren hacer olvidar. El economista Jorge Rodríguez lleva la documentación porque le piden que le dé un resumen de lo que ha investigado la Comisión Nacional Anticorrupción en Guayaquil, va a Guayaquil y da el informe. Y en el informe que quieren tapar, quieren ocultar o quieren decir que no es serio, entonces en ese documento, cuyo resumen lo publicó Diario El Universo, del jueves 14 de diciembre del año 2017, resulta de que ese monto tan colosal, que equivale al presupuesto íntegro del Estado, al pago de un año de toda la administración pública del país y de todo lo que significa gastos de la República, ese dinero no asoma, no quieren hacer nada, están en encubrimiento, y es en ese contexto que tiene que analizarse. Quienes andan allí pues dizque pontificando, quejándose de que en el Ecuador ahora ha habido atropellos de derechos, cuando los campeones de los atropellos eran precisamente la plana mayor del correísmo. Pero aquí hay un hecho que hay que decirlo. El señor presidente de la República ha tenido un mérito que no podemos nosotros dejar de decirlo, y lo hemos señalado en algunas ocasiones anteriores. El proyecto original que tenía el economista Rafael Correa con Jorge Glass, un grupo mafioso, en algún momento un grupo mafioso, en algún momento el señor presidente Lenín Moreno, tenían previsto que en 3, 4, 5 meses el señor licenciado Lenín Moreno se excuse de la presidencia por razones de enfermedad, y que luego que se excuse por enfermedad le deje la presidencia al señor Jorge Glass. Y el proyecto, entiendo, apuntaba a que en el año 2021 regresaba Correa, es decir, una dictadura permanente.
lo que hizo o lo que no quiso obedecerles el señor Lenín Moreno es lo que ha permitido que el país de alguna manera tenga información, tenga datos. Algunas personas, algunas instituciones han sacado los cuernos al sol. Eso sí hay que destacar. Nadie puede negar ese hecho. Recordemos que el presidente, el señor economista Rafael Correa, incluso le dio 3 tomos sobre las tareas que tenía que realizar cada día, cada semana, lo que tenía que hacer cada ministerio para tapar las cosas y para que el pueblo no se entere de lo que verdaderamente estaba aconteciendo. Pero no le decían al pueblo qué es lo que estaban ellos fraguando. Todo estaba tapado. Incluso hay un hecho que vale la pena aquí destacar y que es importante tomarlo en cuenta. Ellos tenían previsto que la moneda nacional iba progresivamente a desaparecer. Parte de la política en la que estaban ellos comprometidos. Por eso es que venían trabajando en el proyecto de la moneda electrónica, para que la gente cobre a través de moneda electrónica mientras los dólares desaparecían en la República. Pero en ese contexto, aquí hay una gran deuda del señor licenciado Lenín Moreno. Junto a esta actividad o a esta decisión de no darles la presidencia, lo que reconocemos es correcto, porque a él se supone que le han elegido, ¿sí? Pero aquí hay un hecho. El señor presidente, estamos en el mes de septiembre del segundo año de la presidencia de él. Y hay que decirlo, no se ha recuperado un solo centavo. No se ha recuperado un solo dólar. Los señores del correísmo están felices, riéndose de oreja a oreja, haciendo noticias de distracción, que van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después que ellos se burlaban, después que ellos decían que no sirve para nada, después que ellos decían que se doblen los papeles con las medidas, de protección que le brindaban jurídicamente a perseguidos como a Fernando Villavicencio o a Clever Jiménez. Ahora resulta que ellos, los que no creían, los que decían que no había que darle ninguna importancia, ahora van allá para hacer noticia y encubrir, porque en el fondo el pueblo ecuatoriano sabe que lo que quieren a toda costa es que el pueblo se olvide de que se llevaron la plata. Todos los que se llevaron la plata están de plácemes, están contentos, están felices de la vida. Y es que esto tiene que el pueblo ecuatoriano tenerlo presente, porque no pueden ellos hacernos olvidar de que se llevaron la plata. Dicen que van a obtener 700 millones de dólares con la famosa Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Señores, 700 millones, discúlpenme, 50 veces más, óigame, 50 veces más tienen en los 35.695 millones que se robaron y que no hacen ni quieren hacer nada, absolutamente nada para recuperar. Están aquí lo que suelen decir algunos periodistas de la costa, aplicando el pendejómetro, queriendo hacerle pendejo al pueblo para que el pueblo se olvide de la plata que se han robado. Eso no puede el pueblo ecuatoriano perder de vista. No están funcionando las instituciones. Nos están pretendiendo engañar diciendo que ya todo ha cambiado y que ahora supuestamente estamos muy bien en el campo económico o que vamos mejorando o que vamos saliendo precisamente del atolladero. No, señores, no nos crean tan ingenuos, no nos crean tan despistados. Están en una política en la que evidentemente buscan a toda costa que los ecuatorianos perdamos la perspectiva y que no nos acordemos de aspectos que son fundamentales. Nosotros quisiéramos recordar
¿No dijeron hace poquitas semanas que iban a dar el 20% del monto que se recupere a las personas que contribuyan efectivamente a esa difusión? ¿Se acuerdan? ¿Dónde? ¿Por qué no dan esa información? ¿Por qué no le formalizan? ¿Por qué no dan un decreto ejecutivo? ¿Por qué no les dicen, señores, a los pilotos de los aviones, les vamos a dar a los señores pilotos el 5%, no el 20%, o el 10% de lo que ellos puedan contribuir con la denuncia con lo que llevaron en los aviones presidenciales? Personas y el personal que fue en los aviones presidenciales llevando determinados bienes del gobierno anterior no denunciaría. Pero por supuesto, pues, pero no hay nada, porque todo es yo te ofrezco y busca quien te dé, pues. Además, la Asamblea Nacional, ¿por qué hizo esa asamblea? Porque esa es la asamblea que hizo el presidente Rafael Correa. No olvidemos el proceso electoral que se hizo, de qué manera hicieron las votaciones, por qué inflaron el padrón electoral en 1.617.000 personas. No olvidemos que el Ecuador tiene ahora 16 millones y medio de habitantes, quizás 17 millones, pero en el mes de febrero del año 2017, el número de votantes del Ecuador obedecía y correspondía a que si el Ecuador tuviera 19.420.000 personas, porque el número total de votantes, vale la pena recordar, en el Ecuador los mayores de 16 años son el 65.58% del total de ecuatorianos. Esos son los datos del INEC, esos son los datos del último censo del 28 de noviembre del 2010, y esas son las proyecciones del INEC, entidad a la que no hacen caso, a la que no respetan en lo que significa sus cifras y sus cantidades. Compatriotas, yo creo que es importante que recordemos, mientras el INEC decía que solo pueden votar la cantidad de 11.118.000, ellos dijeron no, los que pueden votar son 12.735.000. Pero para tener 12.735.000 votantes mayores de 16 años, el Ecuador debería haber tenido entonces 19.420.000 personas. Tenían el Consejo Nacional Electoral 100%, las leyes que aplicaron ellos con sus mayorías legislativas de origen fraudulento o turbio. Además de eso, recordemos, ¿sí?, cómo hicieron la lista de los asambleístas de Alianza País, de los que ellos dicen, pero que el pueblo sabe que no es cierto, que dicen que han ganado 74 de los 137. Nunca ganaron los 74 puestos de la asamblea, y por eso es que con los 74 tienen bloqueado lo que les da la gana. Dicen que discuten entre morenistas y correístas, si han oído ustedes, pero cuando hay determinados intereses para proteger, se juntan, se cogen de las manos, se abrazan tras bastidores. O díganme ustedes si es cierto o no lo que les voy a decir. ¿Por qué no permitieron el juicio político al señor Jorge Glass Espinel, vicepresidente de la República? A ver, ¿por qué los 74 asambleístas se juntaron? Los correístas y los morenistas, cogiditos bajo de la mano, bajo la mesa. No quisieron que comparezca y no compareció. Cuando le querían dar tribuna dijeron que sí, que vaya a la Asamblea Nacional, porque va a ser una exposición en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Con alfombra roja le llevaron, para que él solito hable sin que nadie le contradiga. No dejaron que se le enjuicie políticamente. No dejaron que le enjuicien políticamente al Consejo de la Judicatura y al doctor Gustavo Yalc. Recordemos, porque se juntaron los correístas y los morenistas. Después no dejaron que comparezca y rinda cuentas de la gestión como ministro de Educación el doctor precisamente Augusto Espinosa. Cuando le denunciaron los medios de comunicación que mientras él era ministro,
se habían producido miles de violaciones a niños y que casi todas las violaciones venía de gente vinculada a la red, a un grupo cercano al propio gobierno, como incluso lo denunciaron muchos periodistas y columnistas del Ecuador. Pero no había juicio, ¿por qué? Porque los correístas y morenistas, cogiditos de la mano, bloquearon cualquier comparecencia, pues. Clarísimo. ¿Por qué sucedía esto? Porque ¿para qué les hicieron candidatos precisamente a ministros, a exministros, a exgobernadores, a funcionarios a todo nivel, como puede todo el mundo recordar, pues? El exministro de gobierno, la exministra de la política, que es ahora la que estaba en Washington, la doctora Solís. Allí estaban el exministro de educación mismo, Augusto Espinosa. Ahí están los ex subsecretarios, allí están los ex gobernadores. Díganme ustedes si están o no la plana mayor de los correístas en la asamblea. Y dicen que el pueblo les ha dado la mayoría legislativa para que ellos sean los dueños y señores. ¿Alguien cree que van a aprobar alguna ley que esté en contra de la corrupción? ¿Creen ustedes que ellos van a poner la soga en la viga para que les cuelguen a ellos mismos? Pero por favor, ¿qué nos creen, pues? No, señor. Aquí están tomándole el pelo al pueblo ecuatoriano. No quieren fiscalizar. No quieren hacer justicia. Esa es la gran realidad. Pero aquí hay otros hechos que vale la pena también destacar, pues. Estos señores que viajan a Washington y se quejan de mil cosas, ellos tienen que responder. Ellos son los responsables políticos del gobierno en el poder que desaparece los documentos como el informe tercero del caso Gabela. ¿Con qué cara van a presentarse en Washington? Ellos son los que deberían ser motivo de análisis e investigación de todo lo que ha pasado en la década del correísmo. Correísmo que debería responder cómo es que desaparecieron los documentos no solo del caso del asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el general Jorge Gabela, por haber denunciado las irregularidades de la compra de los helicópteros Drone. No nos vengan con cuentos, que ha sido delincuencia común para encubrir sus responsabilidades jurídicas, morales y políticas. ¿Por qué desde diciembre del 2015 en la propia Fiscalía ordenaron que se archive, que se guarde, que no se investigue el caso del secuestro del señor Fernando Balda, cuando ya había hasta sentencia en Colombia, cuando fueron cogidos con las manos en la masa los delincuentes de Cali contratados para el secuestro del señor Balda? No pasa nada. El fiscal que ordenó que se tape todo, no le pasa nada, porque es la gente del mismo que sigue controlando la fiscalía. Pues no nos vengan con el cuento de cualquier otro pretexto. ¿Quiénes son pues los que deberían investigar y esclarecer las verdaderas razones de la muerte del señor Quinto Pazmiño? Sobre la veracidad de la versión oficial, la muerte en el segundo intento de la señora esposa de Quinto Pazmiño, asesinada en Manta a tiros luego de ir un par de delincuentes en una moto. La muerte de Fausto Valdivieso, del periodista de Guayaquil, recordemos. Podríamos pedir la investigación de la muerte del asambleísta Julio Logroño, que se dedicó a investigar lo que no querían que se investigue. A ver, analicemos las cosas como son. ¿Cómo es que murió el señor Francis, el verdadero responsable de la ejecución, del que le dispara al señor general Jorge Gabela? Estando preso, le sacan de la cárcel y lo matan fuera, claro. Así ya no habla. Pero por supuesto, no nos vengan con el cuento acá de que están ellos siendo víctimas. ¿De víctimas de qué, pues? Si son los grandes usufructuarios del manejo de una década en la que se llevan 35.695 millones de dólares. ¿Qué creen que pasaría si algún funcionario en Perú se roba 300 millones? ¿O se roba 400 millones en Bolivia?
O se roban 500 millones pues en Costa Rica, o 600 millones en Guatemala, o 900 millones en México, o alguien se lleva 1.200 millones de dólares en Canadá, o se roba 2.000 millones alguien en España, o en Francia, o en Italia. Una conmoción nacional, pues. Pero aquí en el Ecuador se ha producido el robo más grande del planeta en toda la historia. 35.695 millones y no pasa absolutamente nada. Los fiscales, los mismos del correísmo, los mismos designados en base a los concursos del correísmo bajo la coordinación de Galo, Chiriboga, Zambrano. Los jueces, donde hay de todo sin duda, pero sobre todo las autoridades eran o no designadas en función de las afinidades políticas con el gobierno en muchísimos de los casos. A ver, dígame, ¿es o no es las mismas autoridades designadas por los concursos que presentan muchas dudas y que se hicieron bajo la dirección o la gestión del señor doctor Gustavo Yalc? Dígame si las leyes son o no las leyes del propio correísmo y se quejan de que les persiguen. Si son los fiscales de ellos mismos, si son los jueces de ellos mismos, si son las leyes de ellos mismos, si son la impunidad de ellos mismos, si son las leyes cambiadas para el robo y la impunidad por sus propios asambleístas, pues, por favor. Entonces, es en ese contexto que tiene que analizarse todas las políticas y todas las gestiones que están orientadas a que los ecuatorianos nos olvidemos de lo que no debemos bajo ningún concepto extraviar en la memoria. Señores, aquí se robaron la plata y aquí nos devuelven ese dinero. Pero creo además que es importante que los ecuatorianos hagamos memoria de algo. El señor presidente de la República, solemnemente, él ofreció a suscribir un convenio con las Naciones Unidas. Lo dijo en la campaña electoral varias veces. Lo dijo en el discurso del 24 de mayo del año 2017 cuando se posesionó. Vamos a hacer la cirugía mayor. Y dijeron que van a hacer un convenio parecido al de Guatemala. Yo les pregunto, ¿han oído ustedes que alguna vez el señor presidente o el gobierno nacional quiere hacer ese convenio con las Naciones Unidas? ¿Cuándo? ¿Quién fue? ¿Quién propuso? ¿Dónde está el texto? No hay nada. Es mentira. Para la cirugía mayor no hay ni bisturí, nada. En la capital de Guatemala, en la ciudad de Guatemala, acaba la semana anterior el presidente de Guatemala, sí, de pedir que la comisión que existe en Guatemala de las Naciones Unidas, se llama la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Comisión Internacional CI, contra la impunidad CI, de Guatemala, CICIG, ese es el nombre. La CICIG de Guatemala quieren que se vaya porque han hecho las investigaciones y están presos 3 presidentes. Y acaban de comprobar el origen de la plata con la que hizo la campaña el periodista Jimmy Morales, actual presidente de Guatemala. Y como han descubierto que tiene origen ilícito, ese dinero el presidente desesperado quiere mandarle sacando. Y claro, le van a demostrar y le han demostrado ya de que la elección no fue limpia, que cuando menos contó con dinero de origen ilegal. Entonces, claro, ahí quiere mandarle sacando. Y tengo la impresión que aquí en el Ecuador está con el mismo recelo alguna gente. Dice, ¿para qué vas a hacer una comisión si van a venir por cualquier desaveniencia los propios correístas con alguna denuncia para que ellos pidiendo que te investiguen? Pues, es clarísimo. Clarísimo, señores, no nos confundamos. Aquí todo el mundo está presionado. Pareciera, da la suposición, porque los hechos así lo ameritan, que están chantajeadas las autoridades. ¿Cómo puede ser de que no puedan ni siquiera hacer una comisión para la investigación?
en el convenio de Guatemala, toda la investigación se hace con leyes de Guatemala, con autoridades de Guatemala, y no le cuesta un centavo a Guatemala porque los miembros de la comisión son altos funcionarios de las Naciones Unidas. Aquí en el Ecuador no le costaría $1, no le costaría un centavo al gobierno, pero no quieren la comisión y no hay la comisión, y difícilmente habrá. Los compatriotas, es así, en este contexto, que el pueblo tiene que pensar si tiene que pagar, que tiene que sacar el dinero de su bolsillo para sustituir el dinero que se robaron. Pues. Yo quiero en este sentido hacer memoria de algunas cosas. Y ustedes me dirán, ¿es verdad o no es verdad? Miren, compatriotas, ustedes se acuerdan que cuando le dieron sentencia al señor Glass, ¿sí se acuerdan? Los señores jueces dijeron que tienen que iniciar también las acciones legales, ¿sí? Porque habían elementos de juicio para conformar acusaciones que dan cuenta de que había una delincuencia organizada, no solo la asociación ilícita. La asociación ilícita puede ser reunión de 2 o 3 delincuentes para robarse una pata de hornado en el mercado, en Santa Clara o en cualquier mercado de Quito, del Ecuador. Esa es la asociación ilícita. Y por asociación ilícita le siguieron el juicio al señor Jorge Glass. Pero además porque los documentos, las grabaciones, los testimonios como el del señor José Concenciao, acuérdense ustedes, ¿sí? Ellos señalaban qué cosa, de que habían cogido la plata, les dieron la plata y le encargaron la plata al tío, a Ricardo Rivera. Recuerden, compatriotas, entonces dijeron, investíguese por delincuencia organizada. ¿Creen ustedes que desde el 13 de diciembre hasta ahora han movido un dedo? Cero, nada, absolutamente nada. Dijeron que tienen que investigar por testaferrismo, porque habían elementos de juicio en la que se habría actuado a petición de autoridad superior que encargó todas las cosas, y debían aplicar el artículo 289 del Código Orgánico Integral Penal por testaferrismo, que hay una pena de 3 a 5 años. ¿Qué ha pasado? Nada, absolutamente nada. La delincuencia organizada, artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, y que tiene penas de 5 a 10 años, nada, absolutamente nada. Lavado de activos, artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, con pena de 10 a 13 años. ¿Qué se ha hecho en lavado de activos? Nada, absolutamente nada. ¿Cómo así, pues, le regalan al tío del vicepresidente Jorge Glass, al señor Ricardo Rivera, el señor Topic, $5.700.000? ¿Cómo así, pues? Por ñato, porque baila bolero apretadito, porque se inventaron unos nuevos pases de la cumbia. A ver, ¿qué cosa? $5.700.000 de regalo. Oh, chicas, ¿cuántas veces lo hemos comentado? Ni los Rockefeller, ni los Rothschild, ni siquiera Richard Burton para ver si le seducía a la famosa Elizabeth Liz Burton, ¿se acuerdan? Perdón, Liz Taylor, después esposa de Richard Burton, recuerden. Lavado de activos, este artículo 317 del COIP tiene penas de 10 a 13 años. ¿Qué ha pasado? Nada, absolutamente nada. Tráfico de influencias, artículo 285 del COIP con penas de 3 a 5 años. Con el testimonio incluso del propio Carlos Pareja Llanuselli, que viene al Ecuador para contribuir y esclarecer, y resulta de que él ya está con 21 años. ¿Por qué a Carlos Pareja Llanuselli le han puesto en 3 sentencias 21 años de prisión? De escarmiento. Vean lo que le va a pasar a quien quiera que saliéndose de la mafia se atreva a hablar. Sí, señor. Clarísimo. Delito de cohecho, artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal, con penas de 1 a 7 años. Cero, absolutamente nada.
delito de enriquecimiento ilícito. Artículo 279 del COIP con penas de 3 a 10 años. ¿Qué han hecho? Nada, absolutamente nada. Delito de peculado, mal manejo de fondos públicos. Artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal con penas de 10 a 13 años. ¿Qué han hecho los jueces y los fiscales de la República del Ecuador, a la que algunos señores periodistas de algunos programas les presentan como una especie de supermanes de la justicia y de la verdad? ¿Qué han hecho? Nada, absolutamente nada. ¿Creen ustedes que esto el pueblo ecuatoriano debe sencillamente aceptar? Aquí están encubriéndose, están tapándose, se están llevando la plata y riéndose a carcajadas ante la faz de la República. No quieren devolver, no hay poder político que les quiera hacer devolver el dinero. No hay nada, no hay poder judicial, nada. Pero eso no es todo, pues. Aquí no es solamente el vicepresidente que ha estado enjuiciado. Quiero que recuerden una cosa, compatriotas. Miren ustedes. No solo de que no hacen nada respecto al famoso caso Glass, de la sentencia del 13 de diciembre del 2017 y que, claro, mucha gente también aceptó las evidencias. ¿Por qué? Porque los únicos juicios que en el Ecuador se han movido han sido los juicios que han tenido los documentos de fuera del Ecuador. El caso Odebrecht, esa documentación llegó de Brasil, llegó de los juicios en contra de la Odebrecht en Brasil, llegó en base a los juicios que investigó en los Estados Unidos la Secretaría de Justicia de Estados Unidos, y ellos mandaron la documentación con el listado de los involucrados, acuérdense, y tenía la lista el fiscal anterior, el doctor Galo Chiriboga, de acuerdo a la investigación del Expreso, el periodista Boscán, el 3 de febrero del 2017, y se guardaron toda la documentación, porque había elecciones el 17 de febrero y el 2 de abril. ¿Y qué ha pasado con esas autoridades? Que taparon nada, absolutamente nada. No nos vengan acá a querer convencer con determinado tipo de comentarios en determinados medios de que ahora sí existe una fiscalía independiente. No nos hagan sonreír, como dice algún poema de César Dávila Andrade. Hay cosas que producen una sonrisa, dice él, y una lágrima. Miren, compatriotas, les invitamos a que reflexionen cosas tan básicas como las siguientes, porque no ha cambiado casi nada en este proceso de dominación, de asalto a los bienes públicos. ¿Por qué no hay juicio de peculado en el Ecuador que juzgue el caso, por ejemplo, de cómo mientras la empresa Sumitomo Chiyoda ofreció en 187 millones de dólares repotenciar la refinería de Esmeraldas, gastaron 2.369 millones de dólares, con una diferencia de 2.166 millones de dólares? Solo en 74 contratos cuestionados habían sacado 1.300 millones de dólares, como lo denunció Diario Expreso del jueves 1 de diciembre del 2016 en la página 3, en base a los documentos que habían obtenido ellos vinculados a las propias entidades públicas del país. ¿Qué existe sobre esto? Nada, absolutamente nada. 2.166 millones de dólares. Dígame, ¿qué pasa sobre el caso de la refinería invisible, la refinería del Aromo, la refinería de Manabí, la que le llamaban del Pacífico? Gastan 1.528 millones de dólares. En consultoría gastan 507 millones de dólares y no existe un centavo recuperado y no hay una pared de la refinería, y ahora siguen desesperados en hacer contrato para la refinería del Aromo. Señores,
¿Por qué se burlan del pueblo ecuatoriano, pues? Recuerden ustedes que estaban haciendo gestiones para endeudarle al país en 15.475 millones de dólares con la empresa Sinomatch de la China y además la Hyundai de Corea, 15.675 millones de dólares, cuando luego viene el nuevo ministro del actual gobierno y dice que eso no costaría más, ¿sí? Recuerden ustedes, de 8.000 millones. ¿Y cómo así? Pues entonces estaban haciendo las gestiones por 15.475 millones, por 7.475 millones de dólares adicionales. Por favor, ¿qué es esto? Toda la información sobre los pagos de los 507 millones está expreso del lunes 5 de diciembre del 2015 en la página quinta, primera y quinta. El caso Caminosca. Recuerden ustedes que venden la empresa Caminosca a unos señores de Australia, el capital era australiano, y ellos piden que se investigue en qué nomás ha estado Caminosca. Y encuentran que la empresa Caminosca ha sabido ganar los concursos dando plata a las autoridades del Ecuador, y allí aparece el nombre de Mr. Vidrio. Mr. Vidrio, ustedes sí saben cómo se dice en inglés vidrio, glass. Mr. Glass, Mr. Vidrio. Y claro, se ponen bravos los australianos si quieren devolver, y mandan y piden la información ellos. Estados Unidos tiene la información, está en los tribunales de la Florida. ¿Por qué no piden la información? Nadie, absolutamente nadie pide la información sobre lo que está en la Florida, en la ciudad de Miami, del famoso caso, el caso Caminosca, porque allí aparecen involucrados hasta asambleístas que presiden comisiones que las controla el correísmo, pues, pero compatriotas, ¿quieren hacernos olvidar de todo esto? No nos van a hacer olvidar, porque habemos ecuatorianos que no queremos que nos hagan olvidar. ¿Cómo así pues entregaron la telefonía celular a dos empresas extranjeras? A la empresa América Móvil de Carlos Slim Elou, y le entregaron además, recordemos, a los accionistas españoles de Movistar, que se llevan de ganancia al año 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares al año por 15 años de concesión. Significa que el país pierde 45.000 millones de dólares. Y hay un expresidente que denuncia de que, de acuerdo a la información que le habían facilitado para hacer este negocio, les habrían pedido una comisioncita, una mordidita de 600 millones y una comisioncita anual sobre el porcentaje de las ganancias. Pues sí, señores, lo dice los sábados en una programación de varias radios desde la ciudad de Guayaquil. Sí, señor. ¿Cómo es que existen la construcción de aeropuertos con sobreprecio? Recordemos que no se hacen nada, desaparecieron incluso, recordemos, adicionalmente desaparecieron, recuerden ustedes, otros servicios y otras, y otros aeropuertos que brindaban, atención ciudadana. Ya no existe, por ejemplo, el de la ciudad de Machala. Machala le dejaron sin aeropuerto y le pusieron uno en Santa Rosa, en El Oro, mucho más al sur. Hicieron otro, el de Tababela. Habiendo el de la Tacunga, ¿para qué hicieron el de Tababela? Si el de la Tacunga podía haber servido perfectamente o no para la ciudad. Prácticamente utilizar, y que no había vuelos, peor, de carácter comercial. Recordemos el caso igualmente de la vía Collas para poderle conectar al aeropuerto de Tababela con Quito. Por la vía Collas hicieron un contrato que valía originalmente 11.7, porque tiene la ruta tiene menos de $12. Perdón, la ruta, en dólares dijeron que valía 48 millones.
Luego subieron a 252 millones de dólares. De 48 a 252 millones de dólares. El trayecto tiene en total 11.7 kilómetros. 11 kilómetros, 7 cuadras. En 11 kilómetros gastaron 252 millones de dólares. A más de 20 millones el kilómetro. Es la carretera más cara del mundo, como lo dijeron incluso autoridades del propio Ecuador. Y hay una glosa para la señora María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Obras Públicas, por 112 millones de dólares. ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está el juicio? Recuerden que el proyecto Chorrillo-Monteverde, 8 millones, cuando el artículo 408 de la Constitución de la República determina precisamente que el Estado no puede recibir menos que las compañías que explotan los recursos. No se cumple, se burlan, hacen chacotas, se mofan. Óigame, ni a Cristo cuando estaba coronado de espinas le habían faltado tanto el respeto como la burla que hacen con el pueblo ecuatoriano. Una chacota, un irrespeto, una profanación a la patria de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, la patria nuestra, motivo de escarmiento de esta banda de delincuentes. Señores, cuando firmaron el contrato de la plataforma financiera, dijeron que valía 69 millones de dólares. El día de la inauguración en mayo del 2017, Correa dijo que valía 225 millones de dólares. Pero que no se preocupen que ha costado 225 préstamo de la China. En 98 había conseguido un nuevo préstamo de la China. ¿Cómo así, pues? En el Ecuador desaparecieron el Izquieta Pérez, el Instituto de Higiene, que era el que controlaba la calidad de los medicamentos del Ecuador, solo entre otros objetivos pero evidentes, evitar que exista control sobre la calidad de la medicina genérica en el Ecuador, pues, donde todo el mundo sabe que le venden a las entidades del Estado alrededor de una empresa nada. Recuerden ustedes que la misma empresa nada. Recuerden ustedes que la misma empresa Telconet del señor Topic fue la encargada de dar la información desde las juntas electorales al tribunal. Desde las juntas electorales, precisamente hasta el Consejo Nacional Electoral, y no pasa nada. ¿Por qué nadie averigua sobre quién es el dueño del cable submarino desde Puerto Carnero hasta Miami? Óigame, eso vale no menos de unos 400 a 600 millones de dólares, y dicen que el señor Topic le ha regalado 5.7 millones de dólares a Ricardo Rivera. ¿Por qué será? ¿Era comisión? ¿Era interés? ¿Qué era? ¿Por qué no averiguan quiénes son los verdaderos dueños del cable submarino Puerto Carnero hasta Miami? ¿Qué parte es del señor Topic? ¿Y quiénes son los verdaderos dueños atrás de esta empresa? ¿Cómo es, pues, señores, de que se llevan del IES los fondos, no devuelven? Existen autoridades enjuiciadas y resulta de que no pasa nada. La justicia no se mueve. Un exdirector del IES le nombraron embajador, recuerden ustedes, en Italia, pero como Italia no aceptó porque hubo denuncias del Ecuador de quién se trataba, entonces le dan el consulado en Toronto a la mujer para que vaya con el marido y esté muy cómodo, pues, en Canadá, lejos de manos de la justicia, si algún día la justicia decide sacar
la mano de sus bolsillos. Perdonen todo esto que está pasando, ecuatorianos, y hay muchas más cosas que pueden decirse, pero que por razones de tiempo no podemos extendernos. Pero digan ustedes, ¿creen ustedes esto justo? ¿Creen ustedes esto razonable? ¿Creen ustedes esto humano? ¿Hay un gobierno que ayuda o un gobierno que encubre? ¿Hay un gobierno que recupera o hay un gobierno que está paralizado? Es la realidad. No tenemos por qué autoengañarnos, pero entre las preguntas que hacía Pablito, habían algunas inquietudes. No es que este tema esté acabado, no, de ninguna manera, por supuesto. Habrá que algún momento reiniciar las investigaciones. Yo sí quisiera referirme brevísimamente a un aspecto de la famosa Ley Orgánica para el Fomento Productivo y referirme a la situación de toda América Latina, pues. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina? Porque en el Ecuador no gobierna pues Macri, pero allá en Argentina hay cosas muy parecidas a las del Ecuador, y en México y en todas partes. ¿Cómo así existen hechos similares si son países diferentes? Porque son las mismas políticas, porque son las políticas de la globalización. Recuerden ustedes que todo lo que tiene que ver con el endeudamiento del Ecuador está en la famosa esta ley orgánica. En la página 21 está publicado en el suplemento del registro oficial número 309 del martes 21 de agosto del 2018. Allí están las medidas que están yendo a adoptar, dizque, para la cuestión de la deuda, en la que todo lo deciden de manera subrepticia en el reglamento. Y claro, lo que le están dando es, a través del reglamento y las facultades implícitas, la posibilidad para que el país se endeude, y lo analizamos la semana anterior. No nos vamos a demorar mucho. Si son 10.000 millones al año que van a endeudarse de promedio, en 3 años son 30.000 millones de dólares. Les hicimos unas cuentas absolutamente exactas la semana anterior. La comisión de veedores, recuerden ustedes, que formó la propia Contraloría, ¿sí?, para que hagan una auditoría, un estudio, un foro de economía y finanzas públicas. Recuerden, el monto total a enero del 2018 de la deuda era de 64.944 millones de dólares. Pero allí no estaba en ese cálculo el dinero del IES, porque no hay quien dé información sobre el IES. Nadie quiere informar qué pasa con la plata del IES. Señores, en el IES está la más grande concentración de dinero de la República, más que cualquier banco. ¿Qué significa el IES, compatriotas? En el IES se encuentra el equivalente, escúchese por favor, ¿sí?, al 20.6% de todo el dinero de lo que tiene que ver con las remuneraciones del sector público y privado. Es la mayor cantidad de plata del país que va a la seguridad social. El 20.6%, del cual aproximadamente el 9.5% ponen los trabajadores. El resto pone la parte empleadora, pero es parte de un proyecto que inició en Prusia, en lo que hoy es Alemania, en el siglo XIX, el de la seguridad social, el de garantizar la vida de los ancianos y de las personas que se jubilan. Pues bien, este dinero, este 20.6%, que es el caso del Ecuador, en el caso de otros países se robaron. Por ley desaparecieron la seguridad social pública y pusieron las AFPs, que significa administradoras de fondos previsionales. En Chile, por ejemplo, Pinochet se llevó la plata de la seguridad social, y se llevaron a los bancos y les dieron a las administradoras de fondos previsionales, que para que ellos tengan la mejor política y ellos puedan determinar dónde se encuentra, pues, o de qué manera esa rentabilidad podía ser supuestamente mucho más beneficiosa
para el sistema de la seguridad social de Chile. Lo que hicieron en Chile es quitarle a los chilenos la seguridad social, es todo. Existen entidades chilenas, esto vale la pena que la gente sepa, porque hay una arremetida en las últimas semanas de varios columnistas que dicen, no, el modelo que hay que seguir es el de Chile. No se dejen engañar, compatriotas. En Chile en realidad no hay seguridad social. Hay cuentas de ahorros individualizadas, que son las administradoras de fondos previsionales. Se llama seguridad social porque es para supuestamente atender, como hace aquí la seguridad social, pero es un negocio privado y particular, por el cual, recuerden ustedes, le dieron dinero a Pinochet. Descubrieron en el Reichsbank 121 cuentas a nombre del general Pinochet, que fue el responsable de que la seguridad social de Chile pase a manos de la banca. No se dejen engañar. Yo veo columnistas en los periódicos de Quito y Guayaquil que hay que seguir el ejemplo de Chile. No, señor, no vengan a engañar. Yo tengo gente conocida, amigos, compañeros que fueron de la Juventud Socialista y que son médicos y que viven en Chile, que vinieron ahora en el mes de agosto a la ciudad de Cuenca, y les he preguntado ampliamente sobre la seguridad social. Y les he dicho, mira, ¿cómo mismo funciona la seguridad social en Chile? Y ellos, burlonamente, me han dicho, hermano, si en Chile no hay seguridad social, las administradoras de fondos previsionales son cuentas de ahorro individual en la que te dan una rentabilidad, pero que se acaba cuando tú llegas a los 80 años. Si tú llegaste a los 80 años, te jodiste, porque no tienes un centavo, te mueres de hambre. Y si quieres tener una cantidad para después de 80 años, entonces tienes que aportar más plata en esa cuenta de ahorro privado que maneja la banca y que tiene el nombre de AFP o administradora de fondo previsional. Ese es un robo, es un atraco, es un crimen contra la gente de edad en Chile. Y aquí hay varios columnistas, sí, que el ejemplo de Chile. No, señores, en Chile no existe esa posibilidad, donde el tope en dólares, en algunos casos llega a $100, y en otros a 110 o 120 dólares. Me explicaron detalladamente. KUHN Loef. En octavo lugar está la familia Lehman Brothers. La familia Lehman Brothers, que sabe prestar de plata al Ecuador también. Lehman, Lehman Brothers, de Estados Unidos. Y en noveno lugar está otra familia que también sabe prestar plata al Ecuador, y que es la familia Goldman Sachs. Goldman, Gold, oro, MAN, Goldman, hombre de oro. Sachs, S-A-C-H-S. Pronuncian la CH como K. Goldman Sachs. Ellos son los hombres más ricos del mundo. Son los gigantes de la banca inglesa, de la banca norteamericana. Son los dueños de las empresas petroleras. Son los que manejan las políticas del Grupo Bilderberg. Ellos son los que deciden las políticas mundiales, a qué país hay que dejarle en soletas. Todo deciden ellos. Deciden cómo pueden, ¿sí?, manejar el mundo. Y valdría la pena aquí hacer algunas pequeñas reflexiones. Porque hay personas que, claro, les puede parecer esto nuevo, ¿no? Alguna gente ya empieza a sacar toda la información a través justamente de del sistema del Internet. Por ejemplo, ellos son los dueños de la política mundial y son los que verdaderamente manejan la Reserva Federal, que es un banco privado. No es un banco público la Reserva Federal de los Estados Unidos, no, señor. Desde el 23 de diciembre de 1913 se tomaron la Reserva Federal estas familias de los banqueros. Y ellos son los dueños, por ejemplo, de las fábricas de armas. Ellos son los principales accionistas de la Carlyle, que llaman,
de la Bechtel, de la Lockheed Martin, de la Raytheon, la General Dynamics, la McDonnell Douglas, la Boeing, la Northrop Grumman. Estos mismos grupos financieros son los dueños de gran parte de las empresas que se dedican al petróleo, a la minería en el mundo. Tienen inversiones en la China, todo lado. Dinero que llega de la China, uno no sabe si verdaderamente es chino o a lo mejor será de los mismos, o de las mismas grandes familias. Ellos son los dueños mayoritarios de medios de comunicación como el sistema Fox, la CNN, la NBC, la ABC, la CBS, la BBC, son accionistas del New York Times, del Washington Post. ¿Sí? Ellos deciden cómo le distraen a la gente con qué tipo de programas de televisión superficiales. Claro, los royalty shows, los dibujos animados, en los que se burlan de algunos pueblos. Estos son los que en realidad manejan el mundo y deciden las políticas financieras de los países del tercer mundo. Lo que está padeciendo Argentina, donde los intereses, óigame, en Argentina están pagando, están cobrando para prestar la plata a cualquier banco el 60% de interés. El 60% de interés. Yo pregunto, ¿qué empresario del Ecuador podría salir, ¿sí?, al 60% de interés, al 5% mensual? Miren, ellos son los verdaderos dueños del mundo, no otra gente. Ahora, ellos son los dueños además de gran parte de las multinacionales. Por ejemplo, demos algunos casos. La General Motors, que es la que se hace cargo de la elaboración de vehículos de capital también de la familia Ford, pero que no está entre las 9 más grandes. Ellos tenían a inicios de del siglo 178.000 millones. Pero ellos tienen más plata, la General Motors, que Dinamarca o que Tailandia. La empresa Ford, sí, una empresa, tenía en el 2001-2002 153.000 millones. Tenía más plata que Noruega. La Mitsui del Japón tenía más plata que Polonia o que Sudáfrica. Y la Mitsubishi o la Royal Dutch Shell de Holanda o la Itochu de Japón tienen más plata que Arabia Saudita. La Exxon, ¿sí?, la empresa de los Rockefeller, que es el nuevo nombre del Standard Oil de Nueva Jersey, o la empresa la Walmart de los Estados Unidos, ¿sí?, tienen más dinero que Grecia, que Finlandia. El hecho, por ejemplo, la Sumitomo tiene más plata, la Sumitomo solita, que toda Malasia, que Portugal o Singapur. La Toyota tiene más que Israel. La General Electric tiene más que Filipinas. La IBM y la NTT tienen más plata que Egipto, que Chile, que Irlanda. La Daimler-Benz de Alemania o la British Petroleum tiene más plata que Venezuela. Antes de que Venezuela entre en este último proceso de terrible manejo económico. Miren, la empresa Volkswagen de Alemania tiene más dinero que Nueva Zelanda, el principal productor de elementos agropecuarios, sobre todo de ganado en el mundo. La Unilever tiene más plata que Pakistán. La Nestlé o la Sony tienen más plata que todo Nigeria, que es el país africano más poblado de ese continente. Miren, entonces, esas empresas que son las que manejan el mundo, que son las dueñas de la banca y que son las dueñas de las otras empresas, hacen en realidad lo que les da la gana, pues. Ellos son los que manejan realmente la economía mundial. Y entonces están controlando un país tras otro. ¿Cómo controlan un país? Es muy sencillo. Con los sistemas electorales fraudulentos, ponen gobiernos que les da la gana, que les favorece el saqueo para transferir la riqueza a favor de las multinacionales.
multinacionales que son con capitales de la banca de las 9 familias más ricas del planeta. Es todo. El proceso de globalización es un proceso de desnacionalización. Es un proceso extremadamente, diríamos, grave en contra de la economía de los pueblos del mundo. Para que los pueblos no reclamen, ¿sí?, destruyen incluso los sentimientos nacionalistas, patrióticos. Porque cuando un pueblo tiene convicciones nacionalistas y patrióticas, no se deja robar, pues. Pero cuando un pueblo le han ido haciendo una lobotomía, le han ido destruyendo, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa? Le hacen perder su relación con la historia. Ya no dan ciencias sociales, peor historia. Un pueblo sin memoria, sin ideas nacionalistas, sin ideas patrióticas, ¿qué es lo que pasa? Es un pueblo que fácilmente se va a dejar robar, pues. Pero son los círculos económicos más poderosos del planeta los que manejan la economía de gran parte de los países, pues. Miren, hay una entidad internacional que estudia la pobreza en el mundo. Se llama la Oxfam, OXFAM, es una empresa inglesa. Esta empresa, sí, establece que el 1% más rico del mundo, o sea, donde están estos grupos privilegiados, tiene ahora, o tenía, en el 2016, el 50% del total de la plata. Se cogieron Irak, quizás el país árabe más desarrollado junto con Siria, las cunas de la civilización mundial. Entraron a Irak, se cogieron el petróleo de Irak, desaparecieron como 2 millones de piezas de las joyas de la cultura iraquí, de lo que es los pueblos que surgieron a orillas del Tigris y el Éufrates. Se cogieron Irak a la fuerza. ¿Quiénes fueron los soldados que entraron allá? Los soldados norteamericanos y los soldados de la OTAN. Porque la OTAN, o sea, los países europeos, la oligarquía europea, la oligarquía norteamericana y la oligarquía japonesa, ellos tienen un organismo que se llama y la gente más rica de Estados Unidos y Canadá, de Norteamérica, de Europa, Alemania, Francia, Italia, y también del Japón. La trilateral hace lo que les da la gana. Es la que impone, por ejemplo, los tratados de libre comercio. La gente cree que todo tratado de libre comercio, porque así le enseña en los periódicos y determinados comentaristas, creen que es la divina pomada, y no es así. Miren con lo que va a pasar también con otro país con los convenios de estos tratados de libre comercio. El tratado de libre comercio es de ida y vuelta, pues. Hay productos que en Europa no existen y que a nosotros nos pueden favorecer. El caso de la colocación del banano, de las flores, del camarón. Eso no hay en Noruega, no hay en Finlandia. Pero también a la inversa, los productos agrícolas y los productos industriales de Europa o de Estados Unidos van a llegar al Ecuador, ¿o no? Claro. En los Estados Unidos y en Europa existe una ley, lo que llaman de la soberanía alimentaria, en la que le entregan $2,000 de estímulo, ¿sí?, una especie de subsidio, a todo agricultor que se dedique a la siembra de productos de la mesa de la familia norteamericana. Entonces alguien cultiva maíz o cultiva arroz, o cultiva cebollas, o cultiva frutos de la mesa. Le dan $2,000 mensuales. En 12 meses le dan $24,000. Y entonces la producción agrícola de ellos, ¿podrían o no abastecer el mercado americano? Sí, pero como existe también exceso de productos, pueden vender en los países que son parte de los tratados de libre comercio, como pasa con México. México ha destruido la producción del maíz, siendo el producto fundamental de la mesa familiar de los mexicanos.
una buena parte del maíz de México actual es maíz que importan de los Estados Unidos y muchos de ellos son alimentación transgénica, que habría también que en algún programa dedicarnos al estudio de lo que es los alimentos transgénicos, que son los alimentos genéticamente modificados y que hay estudios que demuestran que produce esterilidad en la segunda generación. Es un proyecto que apunta también a evitar que la humanidad crezca, es decir, que decrezca, porque van a fallecer las generaciones que quedaron estériles. Todo esto se puede analizar adecuadamente. Pero hay el método de Irak, también utilizaron en Afganistán, pues. Se cogieron Afganistán, que es el país de mayor cultivo de determinados elementos, como la amapola, por ejemplo. Pero la amapola se necesita para el opio. El control del mundo en el campo del opio lo manejan los propios Estados Unidos, pues, claro. Controlan Afganistán y controlan el negocio, pues. Alguien dice que los Estados Unidos pelean contra la droga. Eso es difícil de creer, pues. ¿No ven que les dan... La banca norteamericana vive en gran parte del negocio de la droga? Algún rato lo tratamos hace varios meses, pero podríamos dedicarnos un programa especial sobre las mentiras más comunes. Dicen que Colombia lucha contra el narcotráfico, tiene sin embargo 9 bases norteamericanas allí instaladas en Colombia, y sin embargo es el país que en el mundo tiene la mayor cantidad de hectáreas dedicados al cultivo de la coca, ¿sí? 209,000 hectáreas dedicadas a la coca. Dice que luchan contra la coca y contra la cocaína. Es mentira. Dicen que luchan para que suba el precio. Podemos tratar esos temas, pero por ejemplo, esta es una modalidad de asalto y de colonización de un país a través de la invasión militar. Recuerden lo que hicieron con Libia. Ahí entró la aviación, sobre todo francesa y de la OTAN y de los norteamericanos, le hicieron pedazos a Libia. Ya no hay Libia. En términos reales está en una confrontación en guerras civiles sucesivas. Y mucha gente de Libia son los migrantes que están ahora en Europa. Y muchos de los migrantes de Europa son de Siria, de Irak, de los países que fueron agredidos. Pero hay una segunda manera del saqueo de los pueblos. Y es poner gobiernos que son títeres de los intereses de las corporaciones extranjeras. ¿Sí? Clarísimo. Hacen que la riqueza de los países, ¿sí? La riqueza de los países se pierda, pues. Claro. Esos son los hechos objetivos. Alguna gente puede suponer que estamos hablando en el aire. No. Es que esta es la realidad que la mayoría de la gente desconoce. Miren ustedes lo que está pasando en nuestro país. Todo lo que tenía la República, todo lo que estaba en manos del Estado, antes que llegue al poder Rafael Correa y el Partido de la Globalización, que es Alianza País, ¿sí? Y que también tiene continuidad con otros con otros partidos que aspiran a heredarle el poder de manera directa, aunque han sido cogobierno, ellos siguen haciendo lo que les da la gana en el Ecuador. Y se ha llevado la riqueza del Ecuador, pues. Nosotros somos los que verdaderamente no hemos caído en cuenta porque no se analiza la política de la globalización. Pero si uno va analizando lo que pasa en el caso del Ecuador, miren, ¿quiénes tienen el petróleo ecuatoriano? Y además el proyecto de lo que está sucediendo en Argentina o en el Ecuador ahora es exactamente un itinerario parecido al de Grecia. Es decir, le van empobreciendo de manera sistemática y en forma progresiva. Eso es lo que la gente no cae en cuenta porque está dedicada a sobrevivir, es una lucha por sobrevivir como sea. Están desesperados por sobrevivir la gente. Sabe que una hora que pierda el trabajo, o una hora puede significar que obtenga o no tenga la familia el desayuno al día siguiente. Le tienen neurotizada a la sociedad. La sociedad está, diríamos, pues agobiada completamente. La gente está desesperada por vivir,
por preocuparse de las cosas más indispensables. Pero todo lo que el Ecuador tenía antes que llegue al poder el presidente Correa, recuerden ustedes que ahora ya está en manos de... Andes Petroleum, China Petrochemical Corporation, la Sinopec, la Repsol de España, la Agip Oil de Italia. Por ejemplo, la Sinopec de la China tiene los campos de Ispingo, Tiputini y Tambococha. Eso incluso lo recoge las publicaciones del Ecuador. Pueden ver ustedes la revista Vistazo, 1178 del 23 de septiembre del 2016 en la página 46. Pregúntense si está en manos del Estado ecuatoriano o de las multinacionales, por ejemplo, todas las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, todo lo que es la minería más importante del país y que en algún momento hemos analizado y que podríamos, cuando sea necesario, hacerlo. Todo está en manos de las compañías extranjeras. Pregunten quién tiene Fruta del Norte, quién tiene Pananza San Carlos, Mirador, justamente ahora apuntan a Yurimagua. Claro. Vean ustedes lo que significa la entrega de todos los puertos. Imagínense, el puerto marítimo es el equivalente al zaguán, a la puerta de calle de la casa. Pero todos los puertos del Ecuador, el gobierno de Correa, el gobierno de la globalización, ¿sí? ¿A dónde ha mandado? Recuerden ustedes, Puerto Bolívar, ¿sí?, está en manos de la compañía de la familia Yildirim, ¿sí?, la Yilport Holdings. El puerto de Pozorja, eso tiene la DP World Investment el 78%, que es propiedad de Ahmed bin Sulayem. El sultán de Dubái tiene el 78% del puerto más importante que va a ser desde el Ecuador, está frente a Guayaquil. Y el 22% tiene el grupo Novis, de la señora Isabel Noboa Pontón, que es la señora suegra del actual ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. El señor Pablo Campana anda ofreciendo todo lo que se puede dentro y fuera del Ecuador. Pero quien tiene intereses y quien tiene acciones en bienes que antes fueron públicos o que deberían ser públicos es su señora suegra, doña Isabel Noboa Pontón, hermana de Alvarito Noboa Pontón, los dos hijos de Luis Noboa Naranjo, el hombre más rico del país luego del más rico que fue su jefe, que era Juan X Marcos. Estamos hablando, pues, digamos, de la gente de mayor poder económico. Y han entregado el puerto de Manta a la compañía chilena Gunza, Agencias Universales, y entregaron el puerto Providencia de la provincia de Sucumbíos, entiendo que es una compañía brasileña. Han entregado la telefonía celular. Están listas las leyes para entregar todas las centrales hidroeléctricas, la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, con la que pueden entregar todo lo que tiene que ver con generación, transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicios de alumbrado público general, las empresas estatales o a empresas privadas de la comunidad internacional. Hay leyes para entregar todas las centrales hidroeléctricas, que es la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que se publicó el 16 de enero del 2015. Y hay otra ley que es la ley para entregar el sector hidroeléctrico. Y la del sector hidroeléctrico es del registro oficial 418, del 16 de enero del 2015. Y la otra es de febrero del 2015. ¿Sí? Miren ustedes. Es decir, si uno va analizando las cosas, tienen la ley para entregar las tierras, recuerden, la ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales. Está autorizada la venta de TAME, está autorizada la venta de la flota
petrolera ecuatoriana. Es decir, tienen un país saqueado. ¿Cómo llegaron al poder? Con fraude electoral, pues. Sin fraude electoral no llegan al poder. Y con el fraude electoral se llevan no solo la presidencia, sino se llevan el órgano legislativo. Y con el órgano legislativo del fraude aprueban leyes que están en función del servicio de los verdaderos dueños del mundo, de los dueños del sistema de la globalización y de las multinacionales, donde los países y los pueblos no cuentan. Toda la riqueza de los pueblos se llevan ¿a dónde? A ser parte de la riqueza del gran capital mundial. Un alfil de la política, de las multinacionales, de la banca internacional, de los grupos financieros del mundo, precisamente fue Correa. Por eso es que la deuda se ha multiplicado por 600%. ¿Qué hacían en la época de la colonia? Hacían pagar a todos los que vivían en América Latina, lo que hoy es América Latina, y en África y en Asia, donde tenían propiedades los reyes de España hasta Filipinas. Todo el mundo pagaba el quinto real para el rey, para el rey, para el rey. Ahora ya no nos hacen pagar para el rey, nos hacen pagar por el banco que nos ha prestado la plata, en complicidad con el gobierno, comisiones incluidas de por medio. Y el pueblo no cae en cuenta porque no existe quien le explique. Nos demoramos quizás un poco en la primera parte del programa para tratar de explicar en qué contexto están visitando Estados Unidos algunos asambleístas. Y este tema queda a medias porque el tiempo ya no nos dio para más. Vamos a procurar quizás retomar este tema de los pueblos del mundo uno tras otro. Las mismas leyes de Argentina, las mismas leyes de México se van aplicando en los otros países de América Latina. Por eso, lo que está pasando ahora en México, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Turquía, lo que pasa en Ecuador, son políticas similares. Las políticas son idénticas. No hay un gobierno que dé una ley para todo el mundo de manera simultánea, no. Quieren que los pueblos no se enteren de lo que está pasando para reprimirlos, controlarlos y prácticamente desarticularlos y llevarse toda la riqueza, dejar a los pobres del mundo en la más terrible angustia y pobreza. Y es en este campo en la que tienen que moverse los pueblos para buscar los mejores mecanismos que le garanticen su sobrevivencia, su desarrollo y su bienestar. No sé si de esta manera, cuando menos en parte, hemos intentado responder, pero son temas de muy largo, de mucha complejidad, de largo alcance. No siempre es posible en un programa agotarlo, pero en esta mañana hemos intentado dejar algunos aspectos que van explicando lo que va a pasar en Argentina, lo que va a pasar en Ecuador y lo que va a pasar en todos nuestros países. Queda pendiente un análisis más extenso sobre esto del nuevo orden mundial, que es aplicado además por equipos de técnicos al más alto nivel, con los mejores profesionales de las universidades que ellos controlan. ¿Por qué no controlan solo los medios de comunicación? Ellos controlan lo que se llaman los think tanks. Son los tanques de ideas o tanques de pensamiento. Son fundaciones muy bien financiadas donde reclutan a los que ellos llaman los mejores cerebros para elaborar las propuestas convincentes, los planteamientos de ofensiva y confrontación ideológica para imponer esas políticas en todo el mundo. Son como 340 fundaciones que sobre todo laboran en América Latina, en África, en Asia, sobre todo también en el caso de Asia, en la India y la China. Recuerden ustedes que existen institutos como el Heritage Foundation, el Manhattan Institute, el Cato Institute, el Accuracy, existen una cantidad de academias, todo muy bien financiado. Recuerden ustedes que desde Alemania, por ejemplo, con el 1.5% del presupuesto de Alemania, se financian fundaciones que a la vez se encargan de promover las ideas de los partidos políticos de todo el mundo, incluyendo del Ecuador. En Alemania hay 4 fundaciones. Una es la Fundación Konrad Adenauer, que se encarga de financiar a la democracia cristiana en el mundo. En el Ecuador, una entidad que tiene nexos con esta fundación es justamente Cordes. Acuérdense, donde trabaja o labora el doctor Osvaldo Hurtado.
allí tiene también peso para el sector campesino. Hay otra fundación que es la parte de la Konrad Adenauer, existen pues la Friedrich Ebert, que es de pensamiento de la socialdemocracia, pensamiento cercano a la izquierda democrática y a partidos en esa línea. Hay la Hans Seidel, que financian el pensamiento y a los partidos socialcristianos en el mundo, y hay la Friedrich Ebert, que se dedica a las ideas liberales. En el Ecuador existen pues fundaciones que reciben fondos de estas entidades para difundir el pensamiento, las propuestas ideológicas. Todo está enraizado a nivel mundial. Nosotros en otros países, en otras ciudades, no vemos este engranaje mundial, pero que es necesario, aprovechando justamente la programación de una radio democrática y plural como esta, dar a conocer la política de la globalización. ¿Cómo se llaman estos grupos de pensamiento? Se llaman justamente los think tanks. Se dedican a desarrollar profesionales, técnicos que tengan estas concepciones ideológicas. Miren, ¿cómo es que desapareció el IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que era para estudiar la realidad nacional de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que lo crearon en los años del general Rodríguez Lara? Vino el gobierno de Correa y con los think tanks o lo que llamo yo los equipos en la sombra, y que estaban tras Correa y que creo que todavía están presentes en el Ecuador, porque sigue la política del correísmo aplicándose. Ellos fueron los que decidieron, por ejemplo, quitarle el IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, a las Fuerzas Armadas, y le hicieron un instituto que es un think tank del pensamiento, a mi modo de ver, de la globalización, para darles títulos, sobre todo de cuarto nivel, a la gente vinculado a Alianza País, que desde mi perspectiva es el partido de la globalización. Y el líder de las políticas pro globalización ha sido Correa. Y por eso es que no les quieren tocar, son intocables. Pero el pueblo ecuatoriano no tiene por qué dejarse saquear impunemente. Y lo que pasa en el Ecuador es lo que pasa en Argentina y en otros países. Vamos a tratar de desarrollar esto en un siguiente programa, ojalá, si Dios presta la vida, como dicen, pues, para seguir los días martes, analizando los temas que son de interés para nuestra querida patria. Si no hay ninguna pregunta en Quito, pues agradecemos y sencillamente saludamos a la señora Ligia en Santo Domingo, a Pablito, a la doctora Sandrita en la ciudad de Quito, y saludamos a todos los distinguidos radio oyentes, y Dios mediante seguiremos la próxima semana en el marco de que la patria ni se vende ni se rinde, y que la patria con el alma se defiende. 8 de la mañana, 41 minutos. Contenido P. Inicio de la franja publicitaria. Llegó la